Muy buenas tardes, gracias por su sintonía. Así damos inicio a un capítulo más, vamos a decirle así, capítulo de 2x3 en salud. Sabe que hacemos este programa cada semana con muchísimo cariño para llevarle orientaciones a ustedes y a nosotras mismas sobre temas de salud. Buenas, Tati, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno, ya sí es verdad que llegamos a diciembre. Bienvenido, Bueno, bienvenido sea diciembre. así es. Una temporada que, aunque uno esté triste, tenga situaciones, pues hay un ambiente favorable, no importa cuántos virus estén circulando, no importa, en que la gente se pone más positiva, pone su casa bonita, saca los colores, saca los arbolitos, y comienza a hacer proyecciones de qué va a cenar en Navidad. Y sobre Bonito. todo, Tati, que ya el gobierno anunció que a partir del día 5, o sea, ya. Esta semana que viene, en poquitos días, empiezan a dar el doble sueldo, que no da para muchas cosas, pero No. por lo menos la gente hace sus planes, como dices tú. Que lo tiene hecho de antemano, la gente pinta su casa, le paga par de deuditas a quien tenga, porque para eso es que sirven esos dineritos que entran. Están planificados. Están planificados y además, aparte de eso, bueno, de que ya empezó diciembre, que se acerca la Navidad, se acerca el fin de año, pues en nuestro país, y solamente vamos a hacer un comentarito bien corto, porque quiero hablar de este libro que pone a circular mi amiga Altagracia Ortiz, que puso a circular esta semana. Altagracia Ortiz recientemente, el miércoles pasado, para ser más exacto, el día 30, puso a circular este libro interesantísimo, pero de eso vamos a hablar en un momentito. Quería alertar a la población sobre la alerta o la advertencia que nos hace el subdirector, porque no sé si tú sabes que ya Marcos Espinal es subdirector. Marcos Espinal, sí, dominicano. El doctor Marcos Espinal, dominicano, subdirector de la OMS en Washington, un epidemiólogo nuestro que lo hemos traído aquí al programa, que lo hemos entrevistado, pues él dice que se está dando la tormenta perfecta con la circulación de estos 3 virus al mismo tiempo, como es el COVID, que todos sabemos que ha estado incrementando el número de casos, la influenza y el sincitial respiratorio, que son 3 virus que están afectando a la población y que lo que hay es que cuidarse y protegerse. La palabra clave la acabas de decir, cuidémonos, señores. Uno mismo se siente de vez en cuando que la posibilidad de que te esté comenzando un virus, hay unos cambios de temperatura que son cada vez más frecuentes, entonces es cuidarnos. Y por favor, hay vacunas suficientes. En el caso de la influenza, pues hay vacunas. Protéjase, lo que siempre decimos en el programa, el lavado de las manos. La mascarilla, nosotros estamos con la nuestra aquí porque tenemos un poco de distanciamiento y no es necesario aquí, pero la mascarilla, si usted tiene que ir a una plaza comercial, si tiene que ir a una reunión donde pasan de 25 personas, póngase su mascarilla, señores, hagamos como hacen los asiáticos, que ya es cultura. Si usted tiene gripe, no vaya a esparcirla a su trabajo. Y si tiene que ir a trabajar, póngase la mascarilla. Y su lavado de mano, su higiene, que eso es fundamental. Yo quiero que nos vayamos a una pausa y los próximos minutos, antes de nuestro invitado especial de la tarde, vamos a hablar del comercio del dolor. Ahora yo le voy a hacer una breve entrevista a Altagracia Ortiz, que es la autora de esto. Regresamos en un momentito. 2x3 en salud. Gracias por seguir en 2x3 en salud. Estos minutitos lo vamos a dedicar a hablarle, como le decía antes de la pausa, del libro El comercio del dolor. Los pacientes se convirtieron en clientes. Este libro lo puso a circular este día 30, este miércoles pasado, nuestra compañera Altagracia Ortiz. Este es su segundo libro, ya ella había puesto a circular en el 2015 su primer libro, que fue En cuidados intensivos. Así que ustedes ven que ambos títulos están muy vinculados a lo que es el ejercicio de la salud en República Dominicana, y yo quiero felicitarte, Tati. Gracias. Felicitarte por el esfuerzo, porque uno sabe lo que es escribir un libro, lo que es después que uno está ya cansado de trabajar y de dar teclas, como decimos nosotros para nuestro trabajo en los periódicos, llegar a la casa y tener la fuerza de voluntad, porque hay que tenerla, para tú seguir escribiendo. Entonces, en primer lugar, ese esfuerzo está muy hermoso, muy bonito, la verdad, la presentación, y queremos que tú nos cuentes un poquito de qué se trata, qué tú planteas, Tati, en este libro, y qué te motivó a escribirlo. El comercio, muchas gracias, Doris. Tú sabes lo que es eso, porque además de periodista, eres escritora también.
El comercio del dolor es un grito desesperado para que paremos lo que es la salud como mercancía. O sea, la salud no puede seguir, y es eso lo que planteo. No podemos seguir haciendo una mercancía de un bien como la salud. El libro, la motivación es más de 20 años de ejercicio periodístico dedicado justamente a esto, todo lo que hemos visto, la deshumanización como práctica, que no es exclusiva de la República Dominicana, pero nosotros vivimos en este contexto. Y que tanto se ha hablado, Tati, que tantos años tenemos por escuchando supuesto, ese término que se acuñó hace, como dices tú, hace como 20 años, y interrumpo a Tati porque también tengo la experiencia. Tiene el expertise. Más de 20 años acuñando el término de humanización de los servicios de salud y que hay que trabajar, pero cada día vemos que las nuevas generaciones, vamos a decir así, que surgen, como que menos se acuñan a ese término. Sí, eso así, Doris. Y yo quiero precisar... No generalicemos, perdón, hay una parte que sí, pero se da. Yo quiero, porque sé que este libro va a generar muchas ronchas, muchas heriditas, muchas ronchitas, y aquí la gente se coge, en un país pequeño como nuestro, se toma la cosa a lo personal. No es nada personal. Yo lo que quiero es que a partir del libro se tomen acciones de poder. Hay una reflexión. Que haya una reflexión, que paremos esto. Aquí no es acusando a la ARS, no es acusando al colegio médico, es que revisemos, señores, que la salud es un bien. Y que nosotros no podemos, primero, privatizarlo todo, porque esto tiene que ver con centros de salud, con prestadores de servicios de salud, tiene que ver con médicos, tiene que ver con el sistema, tiene que ver con un Estado que se hace de la vista gorda. Cada quien voltea la mirada para otro lado. Todo el mundo voltea la mirada para otro lado. Entonces eso, habla hasta de la violencia obstétrica. Hay un capítulo, por ejemplo, de este libro que cuando abra la pata la atendemos, refiriéndose a la violencia obstétrica, al hacer y dejar pasar en materia de salud, a la falta de cariño, a esa instrumentalización del paciente, cuando el paciente convertido en cliente, que es lo que hizo el neoliberalismo con la salud en América Latina, ya no eran pacientes, son clientes y por tanto se atienden como clientes. Cuando una persona va a un médico, y lo hemos visto tú y yo durante todo nuestro ejercicio, y de eso trata el libro, que va en condiciones de vulnerabilidad total, va débil, y encuentra una persona del otro lado que le pone una distancia. Una barrera tremenda. Una barrera total. Un médico que no lo toca. Un médico que las máquinas sustituyen muchas veces al ser humano, y eso no puede ser. Y este es de antes de llegar al médico. O sea, es cuando tú llegas a una emergencia con un paciente enfermo, vulnerable, una gente que te duele, que es parte de tu vida, un familiar cercano. Y desde que tú llegas, ni siquiera nadie te pueda recibir en la emergencia con una silla de ruedas para ponerte algo tan sencillo. Tan sencillo como eso. Que tú tienes que asumir tú y cargar tu paciente, llevarlo. Ya ahí se está violentando el derecho de ese paciente. Todo, desde lo más elemental, desde que si vas y esto tiene que ver, y lo digo con claridad, sector público, sector privado. Es todo. Entonces hay que hacer intervenciones, o sea, ¿cuáles son las intervenciones que hay que hacer? Desde el Estado. Desde la sociedad civil, que tiene un rol que jugar. Nosotros no podemos dejárselo todo al Estado. Aquí hay que demandar. Esta semana pasada, por ejemplo, justamente el día que el libro se puso en circulación, está el colegio médico en las calles. Sí, paro de labores y marcha. Paro de labores y marcha. Entonces, ¿hasta cuándo? ¿Por qué las autoridades dejan que las cosas pasen? Eso es lo que trata el libro. No se trata de hacernos los locos, es la salud, y la salud es un derecho universal que tiene la gente, y usted no se lo puede negar. Veo aquí uno de los capítulos, dice un paso adelante, dos hacia atrás. Así es. Damos pasitos, avanzamos, tenemos una ley de seguridad social, 8701, ¿con cuántos años? 21 años. 21 años, pero la gente lo que tiene es un carnet. Exacto. Y cuando tú vas al médico, no ten cobertura. Ese procedimiento no ten cobertura. ¿Y qué tú haces? A sacar de tu bolsillo 20,000 pesos, si 30,000 pesos si lo tienes, y si no, vender una gallina en el campo, o aquí o ver que tú haces. a los medios de comunicación pidiendo que por favor te ayuden. Así es. Acudir, a apelar a la solidaridad humana. Así es. Ya no debería ser así. Otro capítulo es la falta de cariño.
Sí. Ausencia de cariño, es ese desapego del médico. Tú no vas a que te den amor, tú vas a que te atiendan, pero que se haga con calidad y con calidez. Entonces, Doris, el comercio del dolor es una denuncia, social fuerte, responsable, pero la denuncia busca que paremos este estado de cosas. Excelente. Y cuando tú hablas de un desafío, ¿a qué nos referimos? El desafío que tienen las autoridades con paralizar este estado de cosas. Eso es el desafío que las autoridades tienen, de no dejar pasar las cosas, Doris, de no dejar pasar las cosas, de enfrentar, de tomar políticas públicas. El desafío es también el tema de la mortalidad materna, que afortunadamente en estos días vi una felicitación de UNICEF al Servicio Nacional de Salud. Se ha reducido, no al punto que se necesita y que se quiere, pero este año hay menos muertes que el año pasado. Exactamente, un desafío es los embarazos en adolescentes. Totalmente por ejemplo, que es un tema, es una herida lastimada. De lo cual hemos escrito muchísimo. Que hemos escrito mucho. Entonces, este libro lo escribió en este momento Altagracia Ortiz. Pudo perfectamente haberlo escrito Doris Pantaleón, porque la experiencia es la misma. Y son experiencias lastimosas. Así es. Muchas veces uno hace una crónica con lágrimas en los ojos. Sí, sí. A mí me ha pasado, no una vez, muchas veces. Con impotencia y con rabia. ¿Por qué? ¿Por qué nosotros vamos a terminar nuestro ejercicio periodístico por asunto de cronología del tiempo y no vemos cambios significativos? Repitiendo las mismas situaciones. Las mismas historias. Lamentablemente. Tú hablas del desafío de la salud mental como Cenicienta. Así es. Un tema que realmente todos sabíamos y sabemos las dificultades que tiene nuestro país, pero que el COVID desnudó un poco más. Desnudó. Lo que pasa en este incrementó, sector. Incrementó los problemas de salud mental. Ahí se hicieron grandes esfuerzos. Hay que decirlo, desde la gestión de la doctora Altagracia Guzmán Marcelino y el doctor Ángel Almanzar, pero bueno, ahora hay muchos cuestionamientos a qué está pasando. Señores, olvidémonos de qué partido lo hizo, vamos a intervenir. Y si las acciones que hizo el doctor Almanzar y la doctora Guzmán Marcelino fueron buenas, démosle seguimiento. Hay que darle seguimiento, lamentablemente no hay continuidad. ¿Dónde puede la gente, Tati, obtener tu libro? El libro está disponible en la principal librería que tiene el país, que es Cuesta, va a estar en el economato del Colegio Médico Dominicano y bueno, disponible también con la autora del libro. Conmigo misma, que ustedes saben, en el 809-222-4926 se lo podemos enviar a domicilio. Y hasta conmigo también. Y hasta con Doris. Si lo necesitan, yo estoy aquí a la orden también. Bueno, Tati, felicitarte nuevamente, darte las gracias por compartir con tu gente de 2x3 en Salud la experiencia de este hijo, porque son como hijos de uno los libros. Sí. Así que nos vamos a una pausa y ahora sí, venimos con nuestro invitado especialista de la tarde, el doctor Robert Paulino, virólogo, investigador, especialista en muchísimos temas. Un hombre de salud, ciencia. Un hombre de ciencia, así mismo es. Regresamos en un momentito. 2x3 en salud. Gracias por continuar con el desarrollo de 2x3 en Salud. Y esta tarde tenemos nosotros el honor de compartir con un hombre de ciencia, un investigador al que nosotros además queremos mucho, el doctor Robert Paulino Ramírez, investigador de diversos temas. Muy buenas tardes, doctor. Muchísimas gracias. Aquí de nuevo con ustedes y para mí siempre es un placer reencontrarnos y poder conversar. Robert, nosotros lamentablemente te traemos cuando el COVID está como subiendo mucho, cuando hay una situación de virus que nos están afectando, pero nadie más con más sapiencias que tú y conocimientos en esta área de los virus, porque eres virólogo. Creo que en nuestro país no hay muchos virólogos, entonces contigo queremos hablar de esta tridemia, como se le llama. Bueno, tú fuiste de los primeros en alertar a través de un artículo que hicimos para el Listín Diario sobre este combo, vamos a decir, de 3 virus circulando al mismo tiempo y las consecuencias que esto podría traernos. ¿Cuál es nuestra realidad como país en este momento, Robert? Sí, bueno, muchísimas gracias por la invitación y yo entiendo muy bien que definitivamente nos toca a los científicos y a los académicos dar las malas noticias. Y yo creo que lo hemos conversado también aquí en el programa, en el pasado,
es que nuestra sociedad no está muy acostumbrada a escuchar las voces de imparciales, que tienen que ver más con la academia, con la ciencia, Con los científicos, que así es. molesta porque afectan intereses, pero bueno, la verdad es que la comunicación científica no tiene que ver con intereses políticos ni intereses sociales, tiene que ver más con el individuo, con la importancia que eso tiene para las poblaciones y para las comunidades. Estamos en una fase muy interesante de esta pandemia. Sí, todavía se llama pandemia, sí, todavía estamos en pandemia, sí, todavía tenemos que seguir considerando la importancia de la evolución de este virus que ha venido para quedarse. En muchos artículos científicos ya varios académicos le llaman the forever virus, porque es como el virus de siempre, porque ha adquirido una capacidad de... Como la gripe, que es de siempre también. Exacto. Ha adquirido la capacidad de poder mantenerse circulando en nuestro medio. Inclusive hay una tendencia a utilizar el término panzoonótico con el SARS-2 porque ya no solamente se puede mantener en reservorios humanos, sino que también hay muchos estudios que han ido realizándose en estos últimos meses que demuestran que también otros animales pueden ser reservorios, aunque no desarrollen la enfermedad, pero que pueden mantener un ciclo constante de transmisibilidad, lo cual va a provocar que a largo plazo el virus se mantenga y que cada cierto tiempo ocurre una incidencia de nuevos casos. ¿Cómo cuáles animales, Robert? De muchos animales domésticos. Incluyendo los perros, muchos mamíferos de ave de sangre caliente, menos, no tanto las aves. ¿Y el gato? Los gatos. Y te pregunto por ellos dos, que son nuestras mascotas predilectas. Algunos trabajos que se han hecho experimentales en animales de zoológico, que también han demostrado que tienen la capacidad, por ejemplo, los tigres, los leones, tienen la capacidad de mantenerlo, no de desarrollar las manifestaciones Por suerte clínicas. Aquí no tenemos leones de 4 patas, sino de 2, ¿no? Bueno, hay algunos cuantos hay ahí que son algunos del en el escogido. zoológico. Y del escogido también. Del escogido también. Robert, ¿en qué momento tú que sigues toda esta trayectoria, podríamos decir que ya la OMS, la Organización Mundial de la Salud, podría decir, bueno, ya definitivamente vamos a quitarle esta categoría de pandemia y lo vamos a dejar en endemia? Sí, eso va a ocurrir muy probablemente en el 2023 y va a pasar justamente porque ya hay una tendencia de temporalidad y asociada a temperaturas que nos sugieren que vamos a tener incidencia de casos cada cierto tiempo y que probablemente vamos a tener que afianzar los programas de vacunación en los periodos de septiembre y octubre de cada año, junto con influenza, obviamente con vacunas nuevas cada vez. Eso te iba a preguntar, porque las vacunas, que se hicieron en el 2020, fue que se hicieron, ¿verdad? Exactamente. ¿Son efectivas en este momento? Desde el punto de vista técnico, no. Desde el punto de vista científico, no, porque el diseño que se utilizó para las vacunas de ARN mensajero de primera generación, porque ya tenemos de segunda generación, obviamente, que incluyen a Omicron. Las de segunda generación, que serían las vacunas que deberíamos de estar utilizando durante este año para provocar un refuerzo anual, deberían ser obviamente Entonces vacunas. Está fuerte estar diciéndole a la gente que se vaya a vacunar con las vacunas que tenemos todavía. Está como acumuladas fuerte, de antes, ¿verdad? A ver, desde el punto de vista de tenemos eso, no tenemos nada, es mejor eso que nada. La verdad. Algo alce. Pero por una razón básica. Las variantes que tenemos circulando en su mayoría son Omicron, eso es definitivo. Pero tenemos otras variantes que están circulando también, que dependen mucho de la regionalidad, de lugares donde no se mantiene una cadena de transmisibilidad exitosa, como por ejemplo variantes recombinantes como la XBB y la XAM, que son dos variantes recombinantes que se han identificado ya circulando en la República Dominicana. Sí, desde hace ya varios meses. Exactamente. Estamos hablando desde octubre, que nos debería llamar la atención inclusive para reforzar justamente con ese elemento la campaña de vacunación y hacer las gestiones para conseguir nuevas vacunas de segunda generación
que puedan estar disponibles para ¿Quién elaboró esas de segunda generación? ¿Quién tiene? Las vacunas que existen en la actualidad que tienen Omicron son las vacunas de ARN mensajero. Ajá. Johnson Johnson y Pfizer. Pfizer son las vacunas de segunda generación existentes y disponibles. En la actualidad en Estados Unidos se ha estado vacunando desde octubre utilizando esta vacuna de segunda generación. Y yo creo que, bueno, si bien es cierto, ya un poco tarde, estamos en diciembre, para hacer compras, pero yo creo que, de nuevo, como te decía, que si tenemos otras variantes que también están circulando al mismo tiempo y usted no se puso nunca la tercera y no tuvo tampoco la cuarta, bueno, pues eso Puede es mejor ponerse que esa, nada. la exactamente. verdad. Y hablando, volviendo al virus y a su poder, al SARS-CoV-2, ¿podemos hablar del virus más poderoso que hemos tenido o no? Desde el punto de vista evolutivo, el SARS-2 ha demostrado ser muy capaz. Es un hecho sin precedentes en la historia de la virología, en el que un virus que se adaptó a hacer un salto de especie, que como se le llama a eso, de ahora ya sabemos que en algún momento entre octubre y noviembre del 2019 fue cuando ese fenómeno pudo haber ocurrido y que llevó la mayoría de casos que fueron identificados al mercado de Wuhan, pero que no necesariamente se dio en el mismo mercado. O sea, el fenómeno del mercado eso es importante húmedo, porque como se quede le para la llama. historia, que es importante. Sí, y de hecho ha sido el fruto de la elaboración de múltiples artículos científicos que ya han concluido esa duda que teníamos del principio de que si fue creado en un laboratorio, que si no fue creado, definitivamente no fue creado por manos humanas. Sus características genéticas lo dicen así, lo demuestran, o sea, su característica molecular nos dice a nosotros que definitivamente ocurrió en algún momento en ese periodo de tiempo en el que un murciélago, porque se parece mucho a coronavirus de murciélagos, encontró un huésped intermediario que entró en contacto con los seres humanos y volvió inclusive, y afianzando eso que tú decías de que es un virus muy poderoso, han mostrado la capacidad de volver a los animales otra vez. Es decir, que migrar además desde de los seres humanos a los animales. Exactamente, de que no solamente ya los seres humanos nos infectamos uno con otro, sino que también podemos infectar a otros animales. Por eso le decía de la característica panzoonótica. Panzoonosis fue un término griego que se utiliza cuando todos los animales, nosotros somos animales, Claro, desde el punto de también, vista evolutivo, pueden infectarse con un microorganismo determinado y nosotros ya se ha demostrado que podemos mantener ese ciclo cerrado, lo cual facilita que a largo plazo el virus lo que va a ir cambiando, pero se va a ir quedando circulando. O sea que estos brotes no deben sorprendernos, No. pero eso tú no lo vas a responder, Robert, después de esta breve pausa que vamos a hacer, porque ya tenemos entonces que adaptarnos y saber que cada cierto tiempo vamos a tener un pico, como se dice en términos epidemiológicos. Regresamos en un momentito. 2x3 en salud. Continuamos esta conversación con el doctor Robert Paulino Ramírez, un hombre de ciencia, como siempre lo definimos. Decía Doris que al cerrar el segmento anterior que no debería sorprendernos, preguntaba si no debería sorprendernos estos brotes, esta epidemia que tenemos en este momento. Y yo, para que Robert siga ahí mismo, también le preguntaría y desarrolle las dos preguntas, si no ha visto la comunidad científica a este poderoso virus como una amenaza a la especie. No considerada como una amenaza a la especie porque ya tenemos soluciones preventivas. O sea, pudimos tener vacunas disponibles que funcionan y que reducen la mortalidad, obviamente. Lo que no hemos podido tener es la capacidad de prevenir las nuevas infecciones. Y eso no lo hacen las vacunas, eso lo hace el comportamiento humano. Bien, entonces... Que ahí es que hay problemas serios. Exactamente. Y obviamente el comportamiento humano va a depender de cada país, de cada región, de cada política instaurada en un momento. E inclusive ya se ha demostrado que la política de cero COVID que utiliza China tampoco es viable a largo plazo, por una sencilla razón, porque tú mantienes una presión social muy fuerte. Entonces ahí entra
la discusión de que si la transmisión versus la economía versus el comportamiento humano, ¿qué vamos a hacer? Que Bueno, ya el cierre, perdón, ya no sería la solución No. en este momento. No, yo creo que la solución, al menos para reducir el impacto de un incremento de casos, va a ser muy parecido a lo que hacemos con influenza, aislamiento de casos, identificación de casos, corte de la transmisión, uso de mascarillas, incremento en las medidas de higiene, en espacios cerrados fundamentalmente y en poblaciones de alto riesgo. Es decir, es como si mirásemos a lo que ha pasado con Con la influenza, influenza. pero con el SARS-2. Y como país, preparativos de tener siempre los pruebas Sí. diagnósticas, ¿verdad? Exactamente. Los tratamientos. La búsqueda rápida, la disponibilidad de pruebas, el tratamiento, que es un gran reto, no solamente para la República Dominicana, inclusive para países desarrollados como los Estados Unidos. Las variantes recombinantes que han estado siendo identificadas en la actualidad o más recientemente están asociadas a una capacidad de neutralización de los anticuerpos monoclonales, que son los medicamentos que utilizamos para el tratamiento de la COVID-19. Y realmente ninguno de ellos funciona con O sea, estas que hay que variantes. seguir trabajando en más tratamientos, O más sea, de que otra línea. inclusive la inversión en investigación y la inversión en nuevos ensayos clínicos que demuestren la efectividad de nuevas estrategias terapéuticas va a ser necesario. Algo que le tomó al VIH cerca de 30 años, desde que saltó de especie en aproximadamente 1918, 1923, hasta que se identificaron los primeros casos en los 80, este virus lo ha hecho en un año. Que gracias, Robert, por mencionar la palabra VIH, que el pasado 1 de diciembre se conmemoró, ¿verdad?, el Día Mundial. Exactamente. Vamos a hablar un poquito antes de que tú te despidas Sí, de nosotros sí. de eso. Sí. El tema, a mí me llama la atención en el ámbito nacional, un hecho, un caso. Vamos para alrededor de 5 meses y aquí no se reporta una sola defunción por COVID. Ujú. ¿Qué opinión te merece a ti eso? Bueno, lo primero es que tenemos una ausencia de la realización de pruebas de forma masiva. ¿Que se debería retomar eso todo? Yo entiendo que sí, y eso debería de ser inclusive una oportunidad. Eso debería ser una oportunidad. El problema es, y a propósito de que tú hacías el preámbulo de las desigualdades en el programa el día de hoy, lo cual felicito profundamente, creo que esto representa de nuevo otra de las desigualdades de los servicios de salud. O sea, el tener acceso a los antivirales, el tener acceso a los anticuerpos monoclonales, el tener acceso a las pruebas masivas, es una desigualdad social que ha generado un sistema de salud. Así es. Bien, Así y es. eso se llama de esa manera. Exacto. Y obviamente tú vas a tener muchas personas, por lo general aquellos que son más vulnerables, más marginalizados, que no van a tener acceso a una prueba y van a fallecer. O sea, Y no necesariamente va a tener un diagnóstico asociado Exactamente. a COVID-19. Muchas neumonías que pudieron ser influenza o le pusieron influenza, muy probablemente fueron causadas y acelerados por entonces la COVID-19. el sistema, perdóname Doris, entonces el sistema se libera, digamos, de esa cifra de mortalidad. De ese marcador. Robert, entonces en este momento el Estado no debería estar esperando que la gente vaya a hacerse prueba, debería empezar ese rastreo que ustedes siempre han aconsejado y sobre el uso de mascarilla. ¿Qué tú opinas también? Respecto a la realización de pruebas comunitarias, yo creo que deberíamos, si no lo está haciendo la DIGEPI, debería de retomarla. No sé exactamente cuáles iniciativas se están llevando a cabo en esos aspectos, pero sí entiendo que es muy importante el rastreo de casos, al menos para poder identificar los puntos calientes dentro de la geografía y saber inclusive qué variantes pueden estar asociadas con esos fenómenos de transmisibilidad. Sí. Y la mascarilla. Respecto al uso de las mascarillas, si bien es cierto, hay una política de que cada quien haga como considere, creo que deberíamos de empezar a reforzar, principalmente en los espacios de atención a salud. He visto ya en los hospitales y en los centros de salud todo el mundo sin usar mascarillas,
y no hay un mejor lugar para infectarse Claro. Que el hospital. que un hospital y un centro de salud. Un hospital, una clínica. Exactamente, además los proveedores de salud también. O sea, estamos hablando de que la primera línea de respuesta está exponiéndose, pero también sirviendo de vehículo. De vehículo, por de supuesto. transmisión comunitaria. Ya se han reportado muchos casos de bienalistas y de personas de la atención que se están infectando de nuevo con COVID, con el SARS-2. Exacto. Por consiguiente, debemos de retomar, por lo menos, y yo creo que eso es algo que lo aprendieron muy bien en el sudeste asiático, que en los periodos de invierno ya se convierte de forma obligatoria en los espacios de salud el uso de mascarillas. Eso no porque el SARS-2, eso estoy hablándole desde el 2002, Claro. que en periodo de pico de incidencia, los proveedores de salud dentro de los hospitales deben de utilizar mascarillas obligatorias sin importar el tipo de paciente que vaya a ver. Volviendo a las estadísticas, a mí me llama la atención y de hecho lo he estado escribiendo y poniéndolo en entretítulo en el medio para el que trabajo. Estadísticas que son fijas. O sea, si tú revisas a propósito del personal de salud, mira, yo hasta me sé la cifra, 4.100 personal de salud se han contagiado de COVID, pero eso tiene meses igual. Sí. No se parece que actualizan. sin actualizarse, sin actualizarse. Igual te dice de las embarazadas, no te reporta una sola muerte de embarazada, Ni que niños. ojalá que sea así, que no haya ninguna. No te reporta, y te tiene un 3.600 no sé cuántas embarazadas contagiadas. A mí me parece que eso, para ti que eres un hombre de ciencia, es sumamente importante. Claro. La actualización, porque es el instrumento que tiene la comunidad científica nacional para entrar, revisar el dato. Pero ese es el boletín oficial del gobierno. Sí. Bueno, eso se debe fundamentalmente primero a la captura de información y los reportes. Y lo segundo, al acceso a las pruebas. Por más que quiera el sistema de registro de epidemiología querer reportarlo y actualizarlo, si no se realizan pruebas, si no se reportan, pues obviamente no vamos a tener modificaciones de eso, ¿ok? Y yo creo que eso es una deuda histórica que ha tenido siempre y que aquí solamente se registran cuando es un momento importante Un pico. a un fenómeno, y no solamente para COVID, eso pasa ha Bueno, pasado. en dengue es igual. Ustedes vieron con Zika, como de repente Zika desapareció un día y ocurrió jamás. de repente. Sí. De repente, desde el punto de vista epidemiológico, es imposible que eso Que haya sido ocurra. así, ¿verdad que Es sí? imposible. Además, tú no puedes explicar como en países como Brasil todavía Zika sigue circulando, como en Colombia siguen existiendo casos de Zika. ¿Cuáles características geográficas tenemos nosotros que no tengan otros, otros sí. países del trópico, o sea, igual que nosotros? O sea, inclusive compartimos ciclos de transmisión que son muy similares. Entonces, no tiene mucha explicación, obviamente. Hay una premisa en ciencias que si tú no buscas, tú no No vas a encuentras, encontrar. Entonces, no encuentras. y si los números te benefician desde el punto de vista de tus indicadores, pues Pues mucho mejor, se quede eso así. Exactamente. Entonces, yo creo que somos muy... Cualquier parecido con la realidad. Lo que pasa es que coincidencia. nuestro sistema de salud es muy reactivo, es muy Lamentable. termocefálico. O sea, en el momento en el que tenemos una situación de salud, reaccionamos y le damos con todo, como se dice, pero luego lo dejamos. Entonces, eso se va convirtiendo en un problema endémico, como Así ha es. pasado con el dengue. Ustedes se preguntarán, ¿qué no estamos haciendo para eliminar el dengue? Así es. Y podemos hacer listas de cosas que no estamos haciendo para eliminar el dengue, incluyendo la dinámica de transmisión y permanencia que tiene el virus en nuestro país, con otros elementos que tal vez nos están pasando por el frente y no nos Y no estamos estamos dando cuenta. Vamos a pedirte tu anuencia, nos vamos a ir a unos mensajes comerciales y no podemos cerrar la participación del doctor Paulino sin hablar un poquito de VIH. Así que venimos ahora con nuestro invitado de la tarde. 2x3 en salud. Seguimos conversando con el investigador Robert Paulino y ahora vamos a dejar un poquito ya estos virus respiratorios y nos vamos a ir al VIH-Sida. Recuerdo yo que fue una de mis primeras entrevistas
que yo hice sobre este tema y se lo hice precisamente a este caballero, joven. a este joven, un investigador en el 2012. área, sí, en el 2012, ¿verdad, Robert? Así Cuéntanos, Robert, ¿qué ha pasado con el VIH en República Dominicana a partir de ese momento en que tú hacías estas investigaciones sobre este tema y en qué punto estamos actualmente? Bueno, hemos avanzado mucho como país, pero también a nivel global con la respuesta al VIH. En la República Dominicana sigue teniendo una prevalencia de cerca de un 1% de nuestra población que vive con VIH, que se alimenta de manera consistente de nuevas infecciones. Y ahí yo creo que uno de los puntos que ameritan importancia, sin embargo, desde el 2017, que fue cuando se aprobó el primer piloto de implementación para profilaxis preexposición o PrEP en VIH, los números han ido disminuyendo de manera consistente, al menos en algunos bolsillos poblacionales. Bolsillos poblacionales porque la República Dominicana tiene una epidemia de VIH concentrada. En grupos de riesgos, como se le dice. Exactamente. Que son grupos determinados que mantienen una cadena de transmisión por muchísimos factores estructurales, de comportamiento, de acceso a los servicios de salud. Mencionemos algunos de esos etcétera. grupos. El primer grupo que más alimenta la epidemia en la República Dominicana es la población migrante. No solamente población migrante de origen haitiano. Sí, porque cuando hablamos de migrantes no tenemos que correr para Haití. Y eso es importante que lo sepamos porque la República Dominicana se ha convertido en un destino de preferencia de muchos países de América Latina en cuanto a la migración. Tenemos muchas personas de origen venezolano que debido a que no tenían acceso en su sistema de salud para el tratamiento de VIH, han migrado a la República Dominicana y han entrado dentro de los indicadores nuestros. Y obviamente la migración haitiana, que es un continuo, que no es nuevo, sino que siempre ha estado. Claro. Haití tiene una epidemia generalizada, es decir, que en Haití no existen grupos determinados que se infectan más o menos. En República Dominicana, migrantes sigue siendo uno de ellos. El segundo grupo de mayor incidencia son el grupo de hombres que tienen sexo con hombres y mujeres trans. Siguen las mujeres trabajadoras sexuales, desafortunadamente, a pesar de que muchos de las primeras intervenciones que se llevaron a cabo en la República Dominicana fueron enfocadas justamente con esa población. Y se logró reducir, recuerdo yo. Significativamente. Por eso hoy día no es el grupo de mayor riesgo. Y siguen las relaciones heterosexuales y bisexuales. ¿Las heterosexuales tienen menor incidencia en este momento? Tienen menor incidencia. Porque ahí, ¿qué ha pasado? ¿Se ha trabajado más la educación o ha habido más mira, lo que pasa es que nosotros empezamos, los primeros programas de prevención en República Dominicana iniciaron en 1988. Pero no fue hasta el 2003, y eso es importante resaltarlo, que se empezó el primer programa de tratamiento para VIH. Estamos hablando que desde 1988 hasta el 2003, el que tenía un diagnóstico de VIH en la República Dominicana se iba a morir. Era una sentencia de muerte. Exactamente, y por eso muchos de los estigmas asociados a la infección todavía siguen estando el día de hoy. El tema de la educación de manera comprensiva hacia la prevención, no solamente el tratamiento, fue uno de los grandes, si se quiere decir, pendientes de la agenda. ¿Y qué pasó? Que durante muchos años, desde que empezó el programa, el interés del Estado estuvo más en el tratar personas. Estábamos tratando una emergencia de salud, porque si no se nos iban a morir muchas personas. Y olvidamos mucho de los grupos de mayor riesgo. Y fue solamente hasta el principio del 2010 cuando se empezaron a rediseñar los programas enfocados a la salud de la mujer. Créanme que aquí había más infecciones en mujeres que en hombres. Un fenómeno que se había observado de manera muy distinta en muchos países. En Estados Unidos siempre había más infecciones entre hombres que en mujeres. Y en nuestro país se vio eso, al igual que en muchos países del África subsahariana, por las desigualdades en el servicio de salud. Bien, en los niños todavía sigue siendo un gran reto. Hoy día todavía tenemos transmisión materno-infantil, la cual es 100% capaz de ser eliminada. Prevenible, exactamente. Solamente con tener acceso al tratamiento y tener una visita previa
al hospital para diagnosticarse, 1 de cada 10 personas no sabe su estatus de VIH. Y eso habla mucho de la educación sexual que nosotros le estamos dando a nuestros jóvenes. ¿Por qué? Porque lo estamos haciendo desde la perspectiva punitiva. Hablamos todavía del VIH como algo punitivo, igual que las enfermedades de transmisión sexual. Las ITS. Y las relaciones sexuales en nuestros muchachos se está empezando muy temprano. Cada vez más temprano. Y obviamente eso viene con la carga de la falta de educación en sexualidad y eso provoca mucho riesgo. Entonces yo creo que en este momento... ¿Qué hace falta en este momento? Hace mucha falta retomar esa conversación de una manera más holística, más integrada, en el que podamos hablar abiertamente sobre las técnicas de prevención sin importar a qué población y obviamente empezando en gente muy joven, que son las personas que se están infectando hoy. Crearle día. conciencia, Robert, porque como Sí. ya salió como problema de salud pública, vamos, Sí. no ha salido definitivamente, Sí. pero Sí, de, sí, de sí. por lo menos de los medios, Sí. ya no se habla tanto, quizás los muchachos ni saben lo Y que está pasando. déjenme en decir ese una cosa, la sentido. mayoría de los estudios que se han realizado, los jóvenes entienden que eso es una enfermedad de viejos, De viejos. que oye, eso la no le va a percepción. afectar a No ellos. le va a afectar a ellos. Y obviamente es una pandemia muy vieja. Tenemos 40 años, 41 años ya de que se identificaron los primeros casos y la gente entiende que ya eso no es Exacto, un problema. una prioridad. Sin embargo, siguen llegando frecuentemente y no es como el SARS-2, que la Sí. infección es aguda. Sí. La infección por el VIH es una infección crónica, es decir, que una vez que ocurre la infección, esa persona va a Se vivir queda ahí. con VIH para toda su El vida. tema del financiamiento, ese siempre ha sido un problema histórico en la República Dominicana. Tenemos fondo del Fondo Mundial Sí, y la contrapartida dominicana. Háblame un poco de sí. eso. Mira, en el 2013 se empezaron a reducir el financiamiento de organismos internacionales y hasta el 2016 se hizo un plan de contingencia desde el punto de vista gubernamental para por lo menos a nosotros hacernos cargo de los medicamentos. La parte de prevención, la parte de intervención comunitaria depende mucho, como tú dices, de organismos bilaterales e internacionales, pero el tratamiento y el diagnóstico y las pruebas de laboratorio son dependencia exclusiva del gobierno dominicano. El primer fondo que se utilizó para financiar esos medicamentos y el diagnóstico se obtuvo curiosamente de la compra de las acciones de la Barrick Gold en su momento. Ah, cierto. Y de esa renegociación fue que se invirtió el primer recurso para el Programa Nacional de VIH e ITS. Para esa respuesta. Y obviamente eso nos ha dado cierta independencia. Por eso ustedes ven que las organizaciones bilaterales, el Fondo Mundial, ONU-SIDA, etcétera, se involucran más en llegar a las comunidades, en los temas de abordaje de la comunidad, pero quien tiene que asegurar los medicamentos es las compras que se dan a través del sistema del Servicio Nacional de Salud y la red de atención al usuario que la maneja justamente el Servicio Nacional El de servicio, Salud. meses atrás, digo yo, no sé si hará un año ya, que recibí una denuncia de que había problemas para obtener el medicamento preventivo que se Sí, está PrEP, dando. ¿Cómo se llama? Sí, PrEP. PrEP. Para PrEP, la- sí. la- Para la prevención del para la VIH. prevención en del estos VIH. grupos vulnerables, como se Sí, le eso dice. fue un fenómeno desafortunado porque casi no fueron pocos meses, fueron 8 meses. Ah, fueron 8 meses. Fueron sí, 8 sí, meses recuerdo que que hice la se denuncia. Sí, suspendió sí. el tratamiento y desafortunadamente muchos jóvenes se infectaron con VIH porque no tuvieron acceso a PrEP. Oh, qué pena. Esa es la realidad. Qué Bien, pena. ahora, ¿qué causó eso? Fue una priorización de los medicamentos. El medicamento que se utiliza para la prevención de VIH son medicamentos que se utilizan para el tratamiento del VIH. Bien, o sea, son parte de los esquemas que nosotros tenemos en la actualidad. Hubo un momento de desabastecimiento por los retrasos de los contenedores, Sí, eso me ha explicado causado por la doctora. COVID-19 y el sistema de compras Promese no pudo tener los medicamentos a tiempo y lo que se decidió fue sacrificar la prevención para asegurar el tratamiento Oh, Dios. de las personas con VIH. Bueno,
Esas son nuestras, Nuestras nuestras realidades. Bueno, eso es lo que nos dice, en pocas palabras, de que no se puede descuidar en No, ningún momento no. la prevención, ni el tratamiento tampoco, son importantes los dos. Sí. Pero De esa hecho, deberíamos de prevención enfocar más en la prevención que en el inclusive, mismo que en tratamiento. el mismo totalmente. tratamiento, porque Bueno. en medida las metas internacionales de la eliminación del VIH que nosotros debemos de abrazar para el 2030 son muy posibles, pero tenemos que fortalecer la prevención. Y eso es transversal, no solamente para el VIH, para pandemias como el VIH, pero también para la influenza, para los virus respiratorios en Esto que sentido nos general. afecta. La prevención siempre va a ser el principal Bueno, elemento. Robert, se nos ha terminado el tiempo porque contigo, Desafortunadamente. desafortunadamente, Sí. contigo siempre tenemos muchísimos temas que hablar y tú tienes esa manera tan fácil de explicárselo a la gente, que la gente pueda entenderlo. Pero estas puertas siempre están abiertas, Robert, tú lo sabes, para gracias. ti y para que nuestra población, nuestros televidentes puedan recibir cada día estas orientaciones. Así que te agradecemos. Agradecemos gracias. a nuestros amigos televidentes que siempre están ahí pendientes de nosotras y regresamos la semana que viene. Así que nos vemos.